Ahí está, ahí nos avisó. Bueno, gracias, M. Bueno, entonces, como decía, para dar comienzo a este pequeño evento, pero muy importante y si se quiere histórico para lo que es nuestra universidad y también para nuestra ciudad. O sea, es un día bastante importante para nosotros desde muchos puntos de vista. Así que bueno, también muy emocionante en algún punto. Yo para dar inicio solamente lo que voy a hacer es enmarcar un poco esta propuesta a partir de comentar un poco cuál es el grupo de investigación de esta Universidad Nacional de Río Cuarto que está organizando este encuentro junto con la profe Lilian Martela y su seminario de Derechos Humanos. Acá, como dice la profe María José, que es la responsable del grupo de investigación, esta reunión se está grabando y después luego la vamos a subir a YouTube porque tiene bastante repercusión este encuentro, muchísimo interés para la ciudad y para la universidad toda. Sabemos que hay un montón de gente que quisiera estar acá y no puede, así que esa es un poco la idea. Bueno, como les decía, voy a tratar con parte. Hay un proyecto de investigación en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, que trabaja con cuestiones que tienen que ver con estudios de género y educación sexual integral. El proyecto de investigación se llama DAMESI, Complejidades y Desafíos para la Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, Instituciones, Formadores y Prácticas Culturales. Está conformado por estudiantes y también docentes, investigadores de diferentes disciplinas, filosofía, trabajo social, antropología, epistemología, derecho, pedagogía. Si bien trabajamos con lo que es la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150 del año 2006, en realidad investigamos en relación a la educación sexual integral, en términos generales, con todas las aristas que ello involucra, pensando que esta ley en realidad fue una conquista de derechos, pero que implica un marco, una red de un montón de otros derechos y un montón de luchas por acceso a otros derechos. Algunas de las inquietudes que orientan a este proyecto de investigación giran en torno, bueno, a instituciones, a formadores y también a prácticas culturales. Si bien nos interesa indagar en las instituciones educativas, voy a hacer hoy hincapié en particular en relación al público que tenemos, a que también nos interesa trabajar con la formación de abogados, abogadas y abogades, quienes en su ejercicio profesional en diferentes ámbitos de la justicia necesitan por ahí herramientas para asesorar y también legislar en materia de derechos sexuales en general y en lo que hace particularmente a la educación sexual integral. Pero también hay otra cara del acceso a la educación sexual integral que viene de la mano de la pregunta por quienes no acceden o son expulsados del sistema educativo, como suele pasar, por ejemplo, estadísticamente con el caso de las personas trans, travestis, migrantes, no binarias. ¿Cómo solucionar el limitado alcance, digamos, que tiene esta ley en lo que hace al acceso de derechos en general? Es una de las preguntas que nos hacemos desde el grupo de investigación. Entonces, bueno, a través de un enfoque antropológico, cimentado en una epistemología transfeminista y desarrollado a través de una metodología cualitativa, tratamos con estos interrogantes. Es decir, en relación al adentro y al afuera de las instituciones y a las, digamos, a las distintas maneras en que las ciencias sociales pueden intervenir y trabajar estas cuestiones. Entonces, bueno, ese es un poco el marco como para que conozcan cuál es el proyecto de investigación en el cual generamos esta propuesta de intervención y de participación en el Seminario de Derechos Humanos, pero a su vez también este encuentro en particular tiene un horizonte, digamos, académico-político, si se quiere. Por un lado,
interpelar a quienes están formándose en el derecho, preguntarnos entre todos, todas y todes acerca del perfil de egresados que genera esta universidad, la perspectiva desde la cual se está pensando el derecho, a los sujetos de derecho, el acceso a los derechos. Y en este sentido, pretendemos poder hacer algunos aportes respecto a algunas discusiones actuales en torno a la calidad educativa, los planes de estudio, que bueno, están en reformulación actualmente en todas las facultades humanas y en la carrera de abogacía en particular. También nos interesa influir en la agenda académica y científica de las ciencias sociales, preguntar qué estamos estudiando, para qué, quiénes se benefician con nuestro trabajo como investigadores, también en esto que hace al acceso a los derechos. Y por último también interpelar a la universidad como institución estatal y pública, que constituye un espacio donde muchas veces los debates políticos más urgentes no llegan, y donde además muchas subjetividades no acceden. Entonces también preguntarnos, bueno, ¿quiénes acceden a la universidad? ¿Quiénes acceden a estudiar en la universidad? ¿Y quiénes acceden a trabajar en la universidad pública? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el cupo laboral trans en nuestra universidad? Entonces, bueno, invitar a militantes transfeministas, a trabajadoras, trabajadores sexuales, es un poco un modo de traer estas preguntas, pero también de asumir el compromiso político de dar cuenta con esos debates en nuestro rol como investigadores. Hoy es un día muy importante para nuestra universidad, porque tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano a dos referentes importantísimas a nivel nacional y local en lo que hace a la militancia por el acceso a los derechos, quienes además están construyendo un horizonte político nuevo para nuestras comunidades. Agradecemos y valoramos un montón que hayan aceptado nuestra invitación, Lorena y Georgina, también Astor. Son voces que desde la militancia las seguimos con muchísima atención todos los días, en la cotidianeidad de nuestras discusiones políticas, y llegó la hora de que esa voz llegue a la universidad pública. Y es desde ese compromiso que asumimos, digamos, que aceptamos, digamos, esta invitación y que organizamos este evento. Eso nada más voy a decir en relación para enmarcar un poco el proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. O sea, me sumo al agradecimiento de Anaí, a Loloy, a Lorena y a Georgina por participar. Estos debates también dentro del proyecto de investigación se enmarcan en lo que tiene que ver principalmente con la disputa sobre la justicia social, ¿no? ¿Qué implica pensar en la justicia social? ¿Qué implicancias tiene la justicia y más la justicia local? Que, bueno, lo que yo voy a hacer es presentarlas para que sepan más o menos qué recorrido tienen y establecer como una introducción en realidad estuve haciendo como una investigación, la sigo siempre, pero en las redes de Georgina con algunas discusiones como para abrir el debate, que son siempre bastante polémicas y que discuten con cierta concepción de punitivismo o de opiniones morales acerca del trabajo sexual, y los derechos que deberían o no tener las trabajadoras sexuales, más que nada por eso, así que bueno, las presento. Georgina es trabajadora sexual, es referente gremial del sindicato AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, en donde trabajadoras y trabajadores sexuales convergen su militancia en procesos populares de sindicalización, la sindicalización también como una forma de vivir ante el neoliberalismo que precariza constantemente nuestras vidas. Bueno, participa, o sea, es partícipe de Casa Roja, que es un espacio en donde se brinda asistencia alimentaria, social, educativa, a muchas compañeras que son trabajadoras sexuales en más o menos 17 hoteles de Constitución, a través de sus delegades. Una de las cosas más importantes de esta lucha, digamos, es reafirmar, que Georgina lo dice siempre, que la salida es colectiva, más allá de los obstáculos que se presentan en la vida de trabajadores sexuales, se siguen organizando para que se reconozca el valor de su trabajo, que es lo más importante y lo que traemos a debate.
Lorena Rocha es militante transfeminista de la ciudad de Río Cuarto, es referente del colectivo de trabajadoras sexuales de AMAR, viene desarrollando hace 6 años esta organización, caminando las calles para acompañar a compañeras y compañeros que buscan continuar también con el trabajo sexual o buscar otras alternativas, trabaja en la construcción de un espacio comunitario sindical para brindar asesoramiento, también acompañamiento alimentario educativo. Es necesario que también podamos pensar en colaborar con esta instancia, porque es una instancia que hace crecer a la comunidad, no solamente al colectivo específico de trabajadoras sexuales. Y bueno, por ahí algunas puntas para comenzar el debate que en realidad tiene que ver un poco con algunas cuestiones que ha definido Georgina hace varios años, que viene como en estos debates. Primero, la vigencia de los códigos contravencionales que vienen incluso desde la dictadura, y una de las principales problemáticas es la detención a personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, soportar racias, vejaciones, coimas. Y una de las frases que más me quedó es esto: no queremos que el calabozo sea nuestro destino, que también fue la bandera de Loana Berkins, resignificando de esta manera la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que es una bandera que como estudiantes, trabajadores, tenemos que tener, y más en el contexto de que venimos de recordar la lucha del Cordobazo, y el reconocimiento del trabajo sexual en el marco de los derechos humanos. Justamente estamos en el marco de este seminario, y la justicia social. Una de las cosas que dijo Georgina hace muy poco es que la justicia social no está en las redes, tampoco equivale a scratches, a censuras y a cancelaciones, porque seguimos reproduciendo los mismos mecanismos que producen la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos pensar otras herramientas que no sean las que siguen perpetuando las desigualdades? Por lo tanto, tenemos que darnos estos debates para que no siga transcurriendo esto de la justicia como una ficción, ¿no? O sea, el derecho a defensa y la presunción de inocencia como una ficción. Porque, claro, el banquillo de los acusados siempre están los mismos, ¿no? Siempre están los mismos. Entonces, ¿qué es el derecho, no? El derecho es un instrumento para disciplinar moralmente a los trabajadores y a las clases populares, o es un instrumento del que hay que apropiarse para formar parte protagonista de los procesos de emancipación. Y por último, me gustaría mencionar, y esto también es un ejercicio de memoria, que fíjense las asociaciones morales que tiene el trabajo sexual y la prostitución, que Camila Carletti, que fue víctima de femicidio, que en realidad no fue reconocido por la justicia, su crimen fue justificado por el fiscal Walter Guzmán, diciendo que ejercía la prostitución, ¿no? Entonces eso fue consecuencia de que termine como terminó. O sea, fíjense cómo funciona moralmente las concepciones que hay acerca de la prostitución, que hasta le sirve un fiscal de nuestra propia justicia, ¿no?, para justificar un femicidio. Entonces, digo, ¿qué hacemos? Vuelvo a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en estos procesos de emancipación de la justicia, que ahora estamos levantando las banderas de la reforma judicial transfeminista o de repensar las prácticas de justicia? Simplemente esto, y bueno, estoy muy emocionada, muy contenta, y les agradezco un montón por estar acá, a Lolo, Georgina y a quienes están participando. Muchas gracias. Bien, bueno, comenzar más que nada, me parece, como tomando vos la palabra, Georgina o Lorena, quien quiera realmente, como para empezar a explicar cómo me parece lo más importante el proceso en donde uno comienza a repensar una sindicalización. Me gustaría empezarlo desde acá, con la diferenciación entre la concepción que tiene que tener un obrero y la sindicalización que se da en el proceso de reconocerse entre pares, entendiendo que las diferencias que podemos llegar a tener todos, ¿no? Es lo mismo la vida de una persona trans, cis o transgénero, cito igualmente todas las cis y demás, y las vidas. Georgina, vos estás en Capital Federal actualmente, como... No sé. Hola, buenas tardes para todas. Bueno, no sé quién de las dos quiere responder eso.
creo que militamos lo mismo, pero creo que también venimos de diferentes horizontes. Nosotras, la prostitución para el colectivo trans travesti llega ya que al ser expulsada de cuando somos niñas, adolescentes, sin ingresos ni egresos a ningún sitio público, como la educación, como la universidad, como el derecho a la salud. Loli, discúlpame, ¿podés subir un poquito el volumen? Sí. Ahí está. Ahí se escucha bien. A ver, habla. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Bueno, buenas tardes para todas otra vez. Bueno, Georgina, un placer volver a encontrarme con vos, después de aquel encuentro que tuvimos. Plantearlos como le venía contando, que venimos de diferentes situaciones para llegar a la prostitución o al trabajo sexual. En el caso particular y en el caso particular de mis compañeras, trans, travesti, la opción que nos queda a nosotras, destituida de todo lo que es los beneficios que tienen en común una persona con egreso a los estudios o a niveles secundarios o terciarios, cosa que las travestis todavía no podemos llegar todavía a ningún título de eso, ni siquiera todavía podemos llegar al sistema de salud, que por eso vemos las muertes de las compañeras a tan temprana edad. Entonces nos replanteamos todo el tiempo eso, que por qué nosotras emergemos a la prostitución. En el caso de mí y de mis compañeras, también acompañamos a las meretrices acá en la ciudad de Río Cuarto, haciéndonos y replanteándonos todo el tiempo dónde van mis compañeras que ya no pueden ejercer el trabajo sexual. ¿Qué hacemos con las compañeras que todavía no tienen ni siquiera un aporte jubilatorio, no tienen una mutual, no tienen una cobertura médica? Entonces, nos planteamos por esa sindicalización de las compañeras y poder trabajar para que en conjuntos tengamos una idea, una perspectiva para acompañar a las compañeras y también el marcar como que por ahí veces nos encajamos en lo que es el trabajo sexual muchas veces. Y por ahí veces reivindicamos el trabajo, pero también queremos acompañar a las compañeras que quieren también tener otros horizontes, como el de poder estudiar, el de poder capacitarse, el de poder construirse nuevamente como persona, cosa que todavía lo vemos como medio difícil, primero por la represión todavía de la policía que seguimos teniendo, que por ahí veces seguimos, no nos detienen, pero cada 5 minutos te para la policía en la calle para pedirte antecedente, aunque haya pasado media cuadra, te vuelven como a parar otra vez. Así que los planteamos eso con las compañeras y seguimos como apostando a que podamos conseguir reinserción laboral para las compañeras, cupo laboral trans abiertos para las compañeras también, cosa que todavía acá es difícil. Seguir acompañando a las compañeras en lo que es el sistema de salud, ya que veíamos que la mayoría de las compañeras, y eso creo que Georgina puede entender muy bien, las consecuencias que se tiene cuando las compañeras no llegan al sistema de salud. Tenemos por estadística muertes a muy temprana edad de compañeras meretrices, trabajadoras sexuales por cáncer detectados de útero, y eso es algo como que nosotros nos
empezó a hacer ruido también en las compañeras que venimos asistiendo. Queda mucho trabajo por delante, me gusta aprender, me encanta tener una referente al frente como Georgina Orellano, que por ello es que tomamos esta lucha, que por ello nos organizamos en Río Cuarto también, porque veíamos que también no había solidaridad para nuestras compañeras ni para nuestro colectivo, sufríamos la opresión de la policía constante, el hostigamiento de la sociedad, sin tener empatía hacia las compañeras, sin pensar que es una población que también, o sea, tiene hijos, tiene futuro, tiene familia, tiene proyectos de vida, que se la condiciona y se la condena solo por su trabajo, sin pensar que es un trabajo, y se trata como a la mujer de trabajo como si fuera la de la mala vida, porque es de la mala vida, así como te dicen, es de la mala vida, y vemos Claro. todo lo contrario. En sí, la sindicalización sería emancipar al trabajador o trabajadora, brindándole herramientas para poder llegar a tener una totalidad de un individuo. Digo, la palabra emancipación es muy fuerte en este contexto y demás, pero el acceso también a la sindicalización da la posibilidad de, por ejemplo, tener estudios. Se escucha muy mal de Lorena, no sé si... No sé. ¿Está? Bien. Georgina, no sé si quieres tomar la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a las compañeras y los compañeros de la Universidad de Río Cuarto por convocarnos. Para nosotras también es muy importante que las voces nuestras sean escuchadas en la academia, que construyan teoría, ¿no? con nosotras, que dejen de vernos como objetos de estudio y pasemos a construir la verdadera transformación social que necesitamos los trabajadores sexuales para poder vivir una vida más igualitaria y mejorar la calidad de vida saliendo de la clandestinidad y pudiendo acceder a derechos laborales que hoy no tenemos, y que de hecho en este contexto de pandemia nuestra precarización de vida se ha profundizado y se ha evidenciado, ¿no? Que no es lo mismo pasar una pandemia con un Estado presente que garantice tus derechos, con políticas públicas, siendo reconocidas y reconocidos como trabajadores y trabajadoras, que pasar una pandemia sin siquiera poder acceder al programa como el IFE, teniendo que esperar poder inscribirte, teniendo también ahí muchas desigualdades, ¿no? Y por eso digo, es importante la herramienta sindical. Primero, es importante para todos los trabajadores y las trabajadoras organizarte, ser parte de un colectivo y entender a ese colectivo como una respuesta frente a las vulneraciones hacia tus derechos. El movimiento obrero en nuestro país, las compañeras que ha recordado, ¿no? El cordobazo, el movimiento obrero en nuestro país, la historia del movimiento obrero, da cuenta de que los trabajadores y las trabajadoras se comenzaron a organizar como para ponerle un freno a la patronal, ¿no? Para exigirle una negociación, condiciones igualitarias, exigirle derechos laborales, reformar legislaciones que vayan a favor de los trabajadores, de los trabajadores, y en el caso de las trabajadoras sexuales, da cuenta también, ¿no? De pensar otra forma de trabajo que se salga por fuera de esa lógica que nos impuso el sistema capitalista, que es pensar siempre la relación de dependencia como la única posibilidad de poder acceder a una fuente laboral. Existimos y resistimos los trabajadores de la economía popular, que no tenemos una patronal, que no tenemos que cumplirle ni rendirle horario a un jefe. Pero frente al no reconocimiento de nuestro trabajo, aparece un ente estatal pidiéndonos, ¿no? Desde coimas policiales, deteniéndonos de manera arbitraria. Como dijo Lorena, compañera a la que nosotras también desde acá admiramos un montón, como dijo, ¿no? Hay alguien que regula frente a la clandestinidad. Todo lo que no regula y lo que no reconoce el Estado
se lo termina regulando un mercado paralelo, que en este caso es son las fuerzas de seguridad, es la policía quien te para y te pide antecedentes, te pide el DNI, te hostiga de manera permanente, te acosa en el espacio público, te allana si trabajás en tu casa o alquilás un lugar o un establecimiento para poder desarrollar tu actividad. Son quienes nos hacen actas contravencionales, quienes hacen operativos desmedidos, violentos y vejatorios. Entonces, para nosotras, el nacimiento de AMAR, que es una organización a nivel nacional que tiene 26 años, da cuenta de esto, da cuenta de pensar nuevas formas de trabajo que se salgan por fuera de la lógica del sistema capitalista, que nos impuso pensar siempre patronal, trabajador, trabajadora, y pensar autonomía, que ser nuestras propias jefas, pero teniendo un Estado presente que garantice que nadie quiera cumplir ese rol. Y que ese alguien para nosotras es claro que es la policía. Nuestra patronal histórica es la policía. Y es por eso que AMAR también nace producto de esa represión. Digamos, al no tener un jefe, al no responder a un jefe, al no tener que pagarle a un jefe o dejar parte de nuestras ganancias a un jefe, la policía pasa a cumplir ese rol frente a la no regulación de nuestro trabajo y frente al no reconocimiento estatal del trabajo sexual. Y de hecho la organización nace a fines del año 1994 y principios del año 1995 como una respuesta, ¿no?, ante la avanzada punitiva y ante la represión policial y las detenciones arbitrarias que llevaban a nuestras compañeras detenidas entre 30 y 60 días por ejercer el trabajo sexual en el espacio público. Normativas que en los años 90 se conocían como los edictos policiales, pero que ahora son conocidos como los artículos de falta o los códigos contravencionales, que regulan el espacio público con una mirada clasista y selectiva de criminalizar la pobreza, de criminalizar a los trabajadores de la economía popular y a las trabajadoras de la economía popular, y decidir, ¿no?, la policía tiene en su potestad decidir quién puede hacer uso del espacio público y quién no. Y se sabe, ¿no?, que esos sujetos peligrosos, cargados de estigma y discriminación, de una mirada social que nos tuvo durante mucho tiempo y nos sigue teniendo aún hoy, en el banquillo de los acusados, cuestionando nuestras decisiones, poniendo siempre en duda nuestra palabra, delegitimando nuestros testimonios y delegitimando también la lucha sindical que lleva adelante la organización. Nosotras somos parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras, con esto cierro, porque también la CTA, ¿no?, que es un desprendimiento de lo que fue y de lo que es la CGT, también se dio cuenta de plantear, ¿no?, un nuevo modelo sindical, que no es solamente incluir aquellos trabajos que son reconocidos por el Estado, sino justamente es acompañar y fortalecer las organizaciones de esos trabajadores y de esas trabajadoras que están luchando para que su trabajo sea reconocido, entendiendo que mi identidad como trabajadora no me la da la patronal, no me la tiene por qué dar el Estado. Por más que tengas o no tengas trabajo, ¿no?, porque en los 90, cuando se creó la CTA en el año 1992, también daba cuenta de ello. ¿A quién representaba? O sea, había un 50% de la población que estaba desocupada, sin trabajo, que había una crisis económica que después, bueno, terminó en lo que fue el 2001 en nuestro país. ¿Cuál era la representatividad si la mitad de la población de nuestro país no tenía trabajo? Entonces, por eso se desprende de la CGT y plantea la construcción de un nuevo modelo sindical, que es decir, no contemplar solamente a los gremios que tienen reconocimiento jurídico, laboral y estatal, sino que también dar acompañamiento a aquellos que estamos esperando aún, somos los últimos y las últimas de la fila, esperando para que nuestro trabajo sea reconocido. Si ustedes nos preguntan qué significa la herramienta sindical para nosotras, y la verdad que es todo. No es lo mismo ser una ONG y pensarte como una persona que va a ayuda, ¿no?, y que pensarte en clave trabajador, trabajadora, y dar las discusiones desde ahí. Es decir, bueno, más allá de las discusiones que hay dentro de los feminismos, que eso después por ahí podemos ir ahondando más y profundizando, yo no necesito que ninguna feminista me diga si yo soy trabajadora o no. Yo soy trabajadora, yo me reconozco trabajadora, nos reconocemos como trabajadoras, y el carnet que tenemos nuestro, que llevamos y se lo presentamos a la policía cada vez que nos preguntan qué estamos haciendo en la calle,
también da cuenta de eso, ¿no? De la pertenencia a un sindicato, de la identidad construida como trabajador y trabajador, y entender que la clave sindical es justamente la herramienta transformadora de nuestras vidas. En la creación de estos espacios, nosotros como estudiantes, igualmente yo no soy estudiante de Derecho, igualmente soy estudiante de Comunicación, pero te pregunto qué es lo que podemos ayudar en hacer un acompañamiento, además de, obvio, hacer valer los derechos. No sé si Lorena, por ahí, que es más local y... No entendí la pregunta, Astor. Como en este proceso de sindicalización también, ¿qué podemos hacer como estudiantes para dar un acompañamiento a ustedes como trabajadoras? Lo hablo con Lorena, como también lo hablo con Georgina, lo hablo a nivel nacional y después también a nivel provincial y Sí. demás. Para los estudiantes que están estudiando Derecho, ya sea plantearse eso, ¿qué proponen ellos al estudiar Derecho? ¿Qué se plantean como derechos humanos sobre las distintas poblaciones que emergen en el tiempo? Como es la rama o la población del colectivo de trabajadores sexuales, el colectivo travesti, si como estudiantes de Derecho están dispuestos a abordar todas estas problemáticas que nosotros venimos trayendo en sí, como la negación de muchas veces o la violación de nuestros derechos humanos y no tener como a quién acudir o quién nos defienda ante este acoso que sufrimos como es la población del colectivo de trabajadores sexuales y el colectivo travesti, que por ahí a veces no tenemos a quién acudir y por ahí a veces se los termina como haciendo o jugando con nuestros derechos, haciéndolos como hacerlos valer derechos que no sabemos ponerle, los metían en esa, pero no nos hacían leer nuestros derechos, pero te comías los 60 días presa, pero no te decían cuáles eran tus derechos, se violaban los derechos todos los derechos humanos, además se negaba hasta la comida, que le queríamos pasar a las compañeras en ese entonces, ya se violaban todos esos derechos y no teníamos quién nos defendiera. Esa pregunta va para los estudiantes de Derecho. Buenísimo. ¿Qué opina Georgina a nivel nacional también? Igualmente lo que dijo Lorena abarca para todos, digo, es el deber del estudiantado hacer un ida y vuelta para con la sociedad, si no estamos totalmente alienados y encerrados en la academia, construyendo espacios donde poco tienen injerencia en la vida real y de las personas a las que estamos apelando. Acá hay una pregunta que me parece muy buena para leer, que dice, cuestionar lo expresado en los medios audiovisuales y la representación que construyen de las trabajadoras sexuales. Eso me hace mucho ruido. Al margen de sí, la comunicación social tiene que dar ese avance en representar decentemente y como corresponde a las personas y a las individualizaciones políticas, que lo estamos, o sea, se está intentando hacer, pero digo, ¿cómo además de hacer un acompañamiento, sí, desde nuestro estudio, más lo plantearía como en colectividad, porque siempre vamos a aparecer como personas que estamos por fuera de los espacios de trabajo. Digo, de trabajo pensados en la prostitución. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es escuchar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, porque durante mucho tiempo se construyó
sobre nuestra vida distintas teorías y distintas narrativas que lejos de evidenciar nuestra precarización laboral o lo que verdaderamente necesitamos quienes ejercemos el trabajo sexual en la Argentina, se construyeron relatos y discursos victimizantes, que lejos de transformar o acompañar la lucha de las trabajadoras o de los trabajadores sexuales, se ha generado mayor estigma social. O sea, la consecuencia de eso es alejarnos a nosotras de las instituciones estatales. Si a mí me pasa algo, lo último que voy a hacer es ir a tocar una oficina del Estado. Porque en la oficina del Estado primero voy a estar hablando 1 hora de por qué soy puta. Después voy a estar explicándole por qué la policía me hizo un acta contravencional, y muchas veces lo que nos encontramos nosotras en los acompañamientos que hacemos hacia nuestras compañeras que atraviesan causas penales o contravenciones, es que las salidas y las respuestas que se encuentran le generan a la compañera mayores problemas y mayores dificultades. Por ejemplo, ¿no? Voy a contar una experiencia acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá está vigente el Código Contravencional, que es el artículo 86, criminaliza el trabajo sexual, pero la ostensibilidad del trabajo sexual en el espacio público. El mismo artículo define que la ostensibilidad nunca puede estar referida a tu identidad de género, portación de rostro, vestimenta y lenguajes a través de las señas que hagas en el espacio público. La policía aplica todo lo que no debería aplicar para criminalizarnos y para hacernos actas contravencionales, para demorarnos en el espacio público, para llevarnos detenida por si no tenemos el DNI, por averiguación de antecedentes. Y después, cuando la compañera va a la fiscalía, le tocan defensores oficiales. Los defensores oficiales, sabemos que para los defensores oficiales, las personas que venimos de los sectores populares terminamos siendo un número. Entonces por ahí la compañera quiere tomarse el trabajo de explicarle al defensor oficial o a la defensora oficial su vida, para que entienda justamente lo que hace la policía en la cotidianidad de la vida de quienes ejercemos el trabajo sexual. Y a veces las entrevistas que ellas suponen que van a ser de 1 a 2 horas terminan siendo de 5 y 10 minutos. Y las respuestas que logran y los acuerdos a través de las approbations que se logran entre los defensores y los fiscales terminan generando mayores problemáticas a las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, el pago de multas. Que una compañera tenga que pagar una multa de 5.000 o 10.000 pesos es tener que trabajar el doble de lo que está trabajando en la calle, es exponerse el doble. Primero, el Estado ya está vulnerando el derecho de las trabajadoras sexuales. Se da cuenta de la violencia institucional que nosotras denunciamos hace 26 años, y que lejos de frenarse en el contexto actual de pandemia, se aumentó más. O sea, lo que ha aumentado, lejos de aumentar las políticas públicas que necesitamos para nuestro sector, lo que aumentó más fue la represión policial y la violación hacia nuestros derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces creo que hay varias etapas en las que podrían acompañarles estudiantes. Primero, entender que la universidad sí te va a brindar herramientas, pero no todas. Te va a brindar un conocimiento, pero no todo. Que una cosa es poder tener el conocimiento que te aportan a través de los libros y a través de la enseñanza educativa, y otro es involucrarte con los sectores. Porque muchas veces hay una desigualdad y un desfasaje, ¿no? Nosotras, ¿cómo pensamos la justicia? ¿No? Los pobres, ¿cómo pensamos la justicia? Y la verdad es que la justicia que pensamos nosotras es la que nos venden en las películas. Es pensar que voy a ir a un juicio, que tengo derecho a llamar a mi abogado, y sabemos que en la práctica ningún derecho nuestro se cumple. Primero porque nos quitan los celulares, después porque ni siquiera tenemos derecho a hablar. Entonces, la narrativa que nosotras tenemos de lo más cercano que puede ser la justicia para nosotras es lo que vemos en las películas. La realidad nos muestra todo lo contrario. Nunca aparece ningún derecho o ninguna posibilidad de que nosotras podamos tener un derecho
aunque estemos atravesando un proceso judicial. Y cuando nos enfrentamos en las oficinas con los defensores oficiales y las defensoras oficiales, hay una carga de mucho estigma hacia nuestras vidas y hay una idea, ¿no?, de que la mejor respuesta frente a nuestra situación es cambiar de trabajo. Y ahí aparecen, ¿no?, estos discursos victimizantes. Entonces creo que primero es cuando estudias en la academia o en la universidad, con una mano, con un pie, como dice una compañera, ¿no?, un pie en el barro y otro en la universidad. Eso te genera tener un conocimiento pleno de la sociedad en general, pero sobre todo de los sectores populares. Y cuando estás detrás de un escritorio, es tener el poder de escucha. Es poder escuchar lo que te está diciendo la otra compañera o el otro compañero, respetar lo que te dice la otra compañera y el otro compañero, y preguntarle a ella cuál es la mejor forma que cree que vos como abogado, como abogada o como abogade podés ayudarla o acompañarla en el proceso que está atravesando. Creo que esa es la mejor forma de buscar una respuesta de manera conjunta, involucrar a tu sujeto político, no involucrar a la trabajadora sexual pensándola como un sujeto político, un sujeto que decide, un sujeto que puede hablar por ella misma, un sujeto que puede pensar también estrategias, un sujeto que está organizado, politizado. Creo que ahí encontramos mejores respuestas cuando los defensores también involucran a las organizaciones de trabajadoras sexuales. No sé, ustedes se van a recibir de abogados ahí en Río Cuarto, y si hay una trabajadora sexual que atraviese cualquier situación en la justicia, lo mejor que sería también es involucrarla con la organización de AMAR Río Cuarto, ¿no? Que la compañera sepa que está organizada, que sepa que tiene un sindicato, que sepa que hay compañeras que están llevando a la lucha hace más de 6 años en la ciudad. Me parece que eso también es una buena estrategia, pero básicamente el consejo que le daríamos nosotras es el poder de escucha y de generar conocimientos con nosotras. Gracias. Acá en el chat Lilian ponía que en Córdoba, con el Código de Convivencia Institucional que tenemos, es imposible pensar en el ejercicio pleno de derechos, es una autocontradicción permanente. Y abajo Aus puso cuál es el sentido de la educación pública si no están las luchas populares. Con respecto a esto, esta pregunta va para Lorena, que mismo decías que desde AMAR Río Cuarto lo que se hace es un acompañamiento, sí, a las personas que son trabajadoras sexuales, pero también en otros ámbitos, porque ustedes manejan, por ejemplo, una olla popular, la que se mantiene, hacen un proceso de insertar a las compañeras en la educación, ¿verdad? Ahí está, te escuchamos. Sí, la idea de la organización nuestra parte primero de todo por el hostigamiento de la policía, después seguimos con el acompañamiento a las compañeras, pensándonos, como decía hace rato, volviendo al punto, ¿qué pasaba con la olla de nuestra compañera que ya no podía llenarla? Y hablábamos de las compañeras mayores de 40 años, que era difícil su vida económica, que ya no producía su ingreso cotidiano. Entonces nos pensamos de este lado como compañera, ¿qué podíamos formular nosotros para acompañar a la compañera y que la compañera se sintiera acompañada desde todos los puntos? Siempre pensándonos en acompañarnos juntas. Era algo impensado para Río Cuarto que se hablara de prostitución, que las trabajadoras sexuales nos organizáramos, que nos pusiéramos como en luchas, ya que Río Cuarto es una ciudad muy, vamos a hablar mal, muy careta, muy facho, así, muy... cada cual mata su piojo, o sea, vive su vida, o sea, no le importa nada del otro. Y
Y veíamos que, que la ciudad de Río Cuarto es un punto muy grande de prostitución a nivel, hablado a nivel nacionalmente, Río Cuarto se reconoce como una de las ciudades y de los puntos rojos más fuertes de trabajo sexual, con un barrio denominado como trabajo sexual, con todos los accesos a la ciudad de Río Cuarto, con trabajadores sexuales, con el ámbito del centro, que también se trabaja sexuales, y después con las nuevas plataformas de trabajo sexuales que hoy empezamos a ver, como las páginas. Entonces veíamos que nadie hablaba de trabajo sexual, y que el trabajo sexual era una mala palabra en Río Cuarto. Entonces como que nos pusimos en pie de lucha, pensándonos en acompañarnos mutuamente, y así surge el colectivo, surge con hambre y la falta de ingresos de las compañeras, con la lucha en pie de que no queríamos que nos hostigara más la policía, con ver que algunas compañeras decidían y deciden el trabajo sexual, entonces acompañarlas, hacerle frente también como al Estado y a la salud, que veíamos que las compañeras no llegaban y no había llamado tampoco de la salud para nuestro colectivo. También como ahí nos empezamos a hacer fuertes y a pedir que nuestras compañeras se vacunen, que haya un carnet, que haya más llamados de la salud hacia las compañeras. Entonces vemos que se puede dar una vuelta de giro a las compañeras, que la compañera lo único que pide es llevar y trabajar, porque no le pide nada a nadie. Ella trabaja, ella paga impuestos, ella paga alquiler, ella lo único que quiere es trabajar, pero trabajar dignamente, con una salud que acompañe a la trabajadora, con una educación que acompañe a las trabajadoras y a los hijos de las compañeras, con un Estado también que responda al llamado de la compañera. Así que todo eso nos planteamos todo el tiempo, y todo el tiempo planeamos estrategias como para pegarle, digo en el buen sentido, pegarles a un cachetazo a la sociedad y decirle, bla, bla, las trabajadoras podremos ser pensantes, como dijiste, tener ideas, criar a nuestros hijos bien. No pensamos que nuestros hijos sean delincuentes o que sigan el trabajo sexual como la madre, no, lo pensamos desde otra manera. Así que todo eso nos planteamos todo el tiempo. Acá por lo menos, la policía ha parado, en el sentido de que no las lleva las compañeras. Hemos como echolé un poco de fuerte a la policía, pero como recién vuelvo a decir, no te lleva detenida, pero cada 5 minutos está el hostigamiento de te tengo que parar por antecedentes, te tengo que parar por esto. Entonces que sigue el hostigamiento, pero de otra manera. Así que seguimos haciéndole como el fuerte acá a esa opresión social, a esa opresión de la policía también. Gracias, Lorena. Leo los comentarios. Acá Nico Mariscotti te dice, Lolo, te amo. Abajo un comentario de Lilian que dice que me parece que esta temática pone en el centro del debate la formación en abogacía como reproducción de un sistema patriarcal y machista. Dando ya estas charlas en estos espacios es que se hacen esos quiebres también, en donde podemos repensar la institución siendo partícipes plenamente. Y después, Anabela, también justamente la carrera de abogacía está en un proceso de acreditación, habiendo recibido críticas que históricamente estudiantes hemos hecho, y entre ellas está esa formación clásica que deja por fuera las prácticas sociales. Esto es lo mismo que estamos dando. Estamos dando básicamente esta problemática y discusión. Gracias también por hacer referencia a los medios. Eso sí también, digo, me corresponde y nos corresponde a las personas que somos estudiantes de comunicación al respecto de las construcciones sociales que creamos para con la sociedad. Dar estos mismos debates, como decía Lorena, en repensarnos como personas que crían infancias, que son partícipes de la ESI, que son partícipes de los espacios públicos de educación, de estatalización y de sindicalización, es necesario para poder generar una ampliación de derechos.
Agustina quería tomar la palabra, me parece. No, quería por ahí traer que lo mencionaste, Georgina, esta discusión dentro de los feminismos sobre quiénes son víctimas. O sea, hay feminismos que discuten en términos del derecho penal, ¿no? O sea, o somos víctimas o somos victimarios, no hay nada por fuera de ese esquema que también es sumamente binario y genera una violencia constante a las identidades. Entonces, como tratar de discutir esto de que en realidad, digo, los feminismos, que muchos sectores del feminismo que están más institucionalizados, más allá de que el Estado también es digamos, hay una correlación de fuerzas, hay como una lucha de poder por el reconocimiento de ciertos derechos, esto de hacer equivaler al trabajo sexual como una forma de violencia de género, ¿no? Entonces esto sería como la única forma de resolverlo, es la abolición de la práctica, que es lo que se denomina como abolicionismo, ¿no? Entonces, como qué debates nos traen los sujetos emergentes del pueblo y las trabajadoras, los trabajadores, para salir, ¿no? Por este esquema de que incluso vacía la perspectiva de que los sujetos puedan tener cierto nivel de autonomía. Bueno, primero quiero decirles que a nosotras como trabajadoras sexuales, como trabajadores sexuales, nos costó mucho, pero muchísimo, y nos sigue costando aún hoy, la incorporación de nuestras voces y de nuestras demandas en los espacios feministas y en los encuentros de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Que de hecho hace muy poquitos años, 2016, es que volvimos a recuperar un espacio propio dentro de los mal llamados encuentros nacionales de mujeres, que para nosotras son los encuentros plurinacionales transfeministas, ¿no? Y que no fuimos las únicas que pasamos por ese proceso de luchar para que nuestras voces sean incorporadas o para tener talleres propios, donde sean las trabajadoras y trabajadores sexuales quienes coordinen los talleres y seamos nosotras y nosotres quienes definamos qué es lo que queremos discutir el día y medio que duran estas discusiones, ¿no? Porque también la historia da cuenta que el colectivo travesti trans también pasó por el mismo proceso que pasamos las trabajadoras sexuales para tener un espacio propio. Lo mismo las lesbianas. Y eso me parece que da cuenta primero de la construcción de un feminismo muy mujeril, que piensa como su único sujeto a la mujer, y un único tipo de mujer, ¿no? Universaliza como que la vida de una mujer es la representación de todo el resto. Entonces, pensarlo en esa lógica, en esa clave, ¿no? Feminismo mujeril, la mujer como el único sujeto político, sin una mirada interseccional, claramente va a dejar por fuera, ¿no? A las mujeres malas, a las lesbianas, a las travestis, a las trans y a las compañeras no binarias. Va a pensar siempre en esta clave de las mujeres como una cuestión, ¿no? de salvarlas, y traduciendo lo que le pasa a las mujeres en esta representación, ¿no? de feminismo mujeril, como víctimas. No siempre está como esta idea, ¿no? de que hay algunas mujeres que tienen que ir a salvar a otras, y está pensado en esta clave entre rescatistas, salvadoras y víctimas sumisas que esperan que otras mujeres vengan a darle la respuesta necesaria para que ellas puedan rearmar sus vidas, reorganizar sus vidas y ser salvadas. Esta es una mirada no solamente heterosexual, cis heterosexual, creo que habían dicho en el comentario, sino creo que también es una mirada y una construcción que refleja, ¿no? Cómo se deja de lado la interseccionalidad, cómo no se piensa los problemas que atravesamos las mujeres, las travestis, trans, lesbianas, bisexuales y personas no binarias, porque se piensa de un lugar súper cómodo, no pensar que hay personas que sufrimos en nuestra vida
y que lo único que se puede pensar en la vida de un pobre es siempre en clave violencia. No todo lo que nos pasa a nosotros es violencia, o criminalización de las decisiones que nosotras tomamos con nuestras propias vidas, y las estrategias de supervivencia que también llevamos a cabo son pensadas en clave punitiva. Y a nosotros nos costó mucho repensarnos en ese feminismo, no replantear si ese feminismo nos representa y si nosotras queremos ser parte de ese feminismo. Claramente, en las primeras experiencias que hemos tenido, hemos salido espantadas de escuchar, primero cuando hablaban de nosotras con una violencia que ni siquiera en mis 15 años como trabajadora sexual la escuché por parte de un cliente. Una violencia en la que deshumanizaban totalmente a la trabajadora sexual, donde cuestionaban nuestra maternidad, ¿no? Lo peligroso, no es el feminismo peligroso, es decir, el feminismo debería cuestionarlo todo, no solamente cuestionar a las trabajadoras sexuales. Porque si vos solamente le cuestionás a las trabajadoras sexuales, claramente es porque algo que tiene la trabajadora sexual, que está más relacionada con lo sexual que con el trabajo, te interpela. Entonces, hacete cargo de qué cosas te interpelan, pero no impongas tus propias ideas y pensamientos, y esa idea de salvación permanente hacia las personas que no nos sentimos representadas por esos discursos victimizantes. La verdad que yo no siento que la decisión que tomé cuando tenía 19 años se tiene que reducir solamente a pensarme como una persona que no tuvo otras oportunidades. Es decir, a ver, yo las oportunidades que tuve, las tuve, sí, pero por ser mujer, por tener este color de piel, por haber nacido en la clase, pertenecer a la clase trabajadora, por haber nacido en una familia numerosa, que viene de los sectores populares. Entonces a mí lo que me pasó no me pasó. Se le cortó el audio, ¿verdad? No sé si alguien me está escuchando, no se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, se le ha cortado la conexión. Sí, se le cortó la conexión. Hago esta misma pregunta para pensar en Córdoba, pensado en Río Cuarto. Como, Lorena, ¿qué crees que puede ser? A ver, espérame un segundo. Ahí volvió Georgina. Acá estoy, no sé, yo pensé... Georgina, buenísimo. Ahí está. Acá estoy. No sé por qué se salió, pero no apreté nada. Bueno, y decía, y como para ir redondeando la idea, nosotras cuando nos dimos cuenta que había muchos otros tipos de feminismos que no son únicamente los que nosotras nos topamos, es justamente cuando decidimos que teníamos que tomar la posta, que teníamos que atravesar esas situaciones de cuestionamiento permanente, donde se juzga permanentemente nuestras vidas, donde se pone en foco nuestras historias de vida, como si fuese que las historias de las trabajadoras son todas iguales, cuando en realidad hay una diversidad y una pluralidad de voces que merecen ser todas, pero todas realmente escuchadas. Fue que decidimos salir a disputar esos espacios, entendiendo que si lo abandonábamos, la única posibilidad de las compañeras que van a los encuentros nacionales como su primera experiencia de incursionar espacios feministas, se iban a encontrar con esa mirada, y que iban a pensar que todas las putas éramos víctimas, que a todas las putas había que salvarla, que la única posibilidad de pensar a la prostitución en clave feminista es a través del abolicionismo o el punitivismo. Es ahí que resolvimos como sindicato, como organización, bueno, disputar los espacios desde adentro, y la verdad que mal no fue, porque hemos ganado en los últimos años mucha visibilidad, mucho apoyo y acompañamiento, y creo que una de las cosas que se deja claramente primero reflejada es que Argentina hace más de 120 años que adhirió a una convención, que es la que todo el tiempo nos la reflejan y nos la sacan a reflejar todo el tiempo, de que ha adoptado una postura abolicionista, no como Estado.
el abolicionismo se supone, en la teoría, ¿no? En la teoría el abolicionismo se supone que no criminaliza a las personas en prostitución, sino que en todo caso criminaliza y persigue a quienes explotan a las personas en prostitución. Sin embargo, en la práctica no sucede lo que sucede en la teoría, ¿no? En la práctica lo que sucede es códigos contravencionales, represión policial, detenciones arbitrarias. Digamos, Argentina no es un país abolicionista, Argentina es un país prohibicionista con una mirada punitiva en torno al trabajo sexual. Lo dicen los códigos contravencionales, las ordenanzas municipales, los decretos provinciales y las legislaciones nacionales que tienden a equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual y el ejercicio del trabajo sexual autónomo. Y la única forma de abolir, ¿no? Porque no estamos hablando de abolir la esclavitud, estamos hablando de abolir una actividad que para muchas de nosotras es un trabajo, y es la única fuente de ingresos económicos que tenemos y en la que subsistan nuestras familias. Y es una preocupación que la única política que se piensa en torno a la prostitución sea abolir. La única forma de abolir con las legislaciones que tiene nuestro país es abolirla a través del derecho penal. ¿Qué hace el derecho penal en la vida de una trabajadora sexual? Y bueno, te refuerza la criminalización, te refuerzan las formas policiales, te refuerzan la vulneración constante hacia nuestros derechos. La única forma de abolir que tiene en nuestro país el trabajo sexual es prohibiendo los avisos clasificados como el rubro 59, prohibiendo el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casa de cita, que lejos de combatir la trata de personas lo que ha hecho es generar mayor clandestinidad, donde las compañeras tienen que seguir trabajando en peores condiciones laborales y ocultándose, como si fuese que la actividad que desarrollamos y llevamos a cabo es un delito, cuando no es un delito, pero a la vez todos los espacios y las formas de organización que tenemos las y les trabajadores y trabajadoras sexuales están criminalizadas en casi todo el territorio argentino. Por eso digo que cuando pensemos en la prostitución, no la pensemos en esta dicotomía abolicionismo, regulacionismo, prohibicionismo o reglamentarismo, porque esa discusión es la que piensa el Estado. El Estado piensa al trabajo sexual y a la prostitución bajo esos modelos. Pero nosotras creo que debemos pensar como feministas en otras claves. Digamos, ¿qué estamos haciendo de pensar solamente la prostitución como el papá Estado nos ha enseñado y nos ha leccionado? ¿No? Pensar la prostitución con todas sus aristas. Digamos, generar una mesa de discusión con todas las protagonistas y generar políticas públicas para todas, teniendo en cuenta primero que hay una diversidad de maneras de que el Estado intervenga en la vida de quienes ejercemos el trabajo sexual. Y creo que Lorena un poco lo dijo ahí, ¿no? Nosotras en AMAR también hay compañeras que queremos seguir ejerciendo el trabajo sexual, pero también apoyamos y acompañamos a otras compañeras que quieren tener otra opción al trabajo sexual. Y para eso quieren terminar la primaria, quieren terminar la escuela secundaria, quieren también poder terminar o iniciar sus estudios universitarios, y muchas de ellas cuando transitan su proceso escolar, también sufren estigma y discriminación, porque también la escuela, ¿no?, es pensada desde esta mirada heterosexual, donde nuestros hijos de las trabajadoras sexuales también padecen bullying, padecen discriminación, donde la ESI también te enseña con una perspectiva abolicionista a pensar que toda prostitución es trata, seguir reforzando frases como sin cliente no hay trata, que refuerza la idea de criminalizar a la prostitución toda, inclusive quienes lo ejercen aún con el consentimiento de las personas. Así que nos parece que la verdad que nosotras, más allá de que esas discusiones nos enriquecieron como movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, tiene un techo. Hace ya 2 años que seguimos discutiendo lo mismo, ¿no? Si es trabajo, si no es trabajo, y la verdad que por debajo de esa discusión se nos va la vida. Y en la pandemia eso quedó evidenciado, que más allá de que vos discutas la prostitución desde una mirada teórica, una mirada clasista y selectiva, y se entrecruce la moral, la verdad que eso no resuelve la vida de las trabajadoras sexuales. Nosotras a veces nos pensamos con las compañeras, bueno, ¿cuál es el resultado de estar discutiendo con quienes nos piensan en clave víctimas y criminales,
Si después nosotras nos vamos, ellas se van a sus casas con sus privilegios intactos, y nosotras nos paramos en la esquina, o tenemos que lidiar con la policía, donde tenemos que organizarnos y formar a delegadas para que nos avisen si hay una compañera que está detenida, que las mismas que nos encontramos siempre en la puerta de la comisaría, o para llevarle la comida a nuestras compañeras, el abrigo, el atado de puchos, o preguntar la situación de nuestras compañeras y cuándo la van a liberar, somos nosotras, somos las putas y somos las trans y las travestis. Entonces, nos parece eso, que a la hora de pensar trabajo sexual abandonemos la idea de pensarte que vos tenés que definirte, ¿no? Porque es como, tenés que ser abolicionista o reglamentarista. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la única manera de pensar la prostitución es tener una postura que va a terminar criminalizando siempre a las mismas? Y siempre nosotros decimos, hay que abrazar la lucha de todas, hay que apoyar para que todas y todos tengamos acceso a derechos. Y no importa cómo la compañera se autoperciba, se autopercibe trabajadora sexual, mujer en situación de prostitución, sobreviviente o víctima de trata. Parece que el Estado tiene que desplegar respuestas para todos los sectores. Y ese es un poco el feminismo que nosotras queremos, y un poco decir esto, que a nosotras las discusiones, más allá que enriquecieron en su momento, es un techo, porque ahora las trabajadoras sexuales no vivimos de las discusiones abolicionistas. Las trabajadoras sexuales necesitamos políticas públicas porque estamos siendo desalojadas, porque estamos endeudadas, porque no podemos trabajar, porque la policía cada vez molesta más, porque las restricciones frente a esta crisis sanitaria hace que las compañeras se levanten un día y se encuentren con restricciones que le impiden salir a trabajar, y no está el Estado presente ni asistiéndola ni siquiera con alimentos, y siempre somos las trabajadoras sexuales que nos organizamos, viandas, olla popular, comedor comunitario, porque eso es también pensar la clave, ¿no?, del sindicato como herramienta transformadora de la vida de les y las trabajadoras sexuales. Y pensar esto, sacar la moral, porque si hay algo que abolir en este sistema es el capitalismo, que nos explota a todos y todas, y que da cuenta y te refleja que si a vos lo único que te molesta es la explotación de la puta, porque te molesta la explotación de la sexualidad. Entonces, desarmar esos prejuicios que nos han hecho en nuestra sociedad, pensar siempre la sexualidad como una sexualidad pura y casta, ¿no? Solamente donde se puede legitimar ciertas prácticas sexuales y otras se condenan, y donde lo que a nosotras más nos interpela es por qué siempre se piensan que la sexualidad nos tenemos que padecer y nunca está pensado como disfrute sexual. Eso también da cuenta, ¿no?, de los estereotipos que se están reforzando, ¿no? La idea heterosexual, la cuestión de la maternidad, ¿no? Cuando nos preguntan, con esto cierro, cuando nos dicen, bueno, vos querés lo mismo para tu hijo, y yo la verdad, yo lo digo como mamá, primero, lo digo como feminista, porque decirlo como mamá suena medio antifeminista, ¿no? Lo digo como feminista. ¿Qué estamos haciendo de romantizando la maternidad? La maternidad es una mierda. Yo le diría a mi hijo, no seas padre, porque no sabes lo que te espera. Pero que a las únicas que nos pregunten, eso da cuenta del pánico moral que genera que siga habiendo putas. Porque no te genera ningún pánico moral que siga habiendo empleadas domésticas. Que no te genera ningún pánico moral que haya albaniles, que haya mineros, que haya operarias de call center. No genera ningún pánico moral la reproducción de esos trabajadores y la fuerza de trabajo que venden esos trabajadores y trabajadoras. O sea, la única que quiere salvar en este sistema que nos oprime a todas es la trabajadora sexual, porque claramente te interpela la explotación que decide hacer sobre su propio cuerpo la trabajadora sexual. Por eso nosotros decimos, es una cuestión moral. Claramente, por más que digan que no, si la única explotación que a vos te interpela y a las únicas trabajadoras y trabajadores que querés salvar, querés rescatar, son a las putas, y la verdad porque está atravesada claramente una mirada moralista con respecto a nuestro trabajo. Y es muy difícil poder discutir cuando vos tenés una mirada moral con respecto a la sexualidad en general y utilizás a las trabajadoras sexuales como tu vía de escape y de salvataje. No hay ni buenas ni malas, hay personas que sobreviven con las posibilidades que tienen. Algunas tienen más posibilidades que otras, pero por eso no hay que condenarlas, hay que discutir en la ampliación de derechos, y esa es justamente el feminismo que queremos, que deje de discutir la puta sí o la puta no, discutamos la ampliación de derechos, ensanchemos esas posibilidades, que cuando las mujeres lesbianas, travestis y trans salgan a trabajar tengan mayores posibilidades,
Creo que ese es el salto que tenemos que dar desde el feminismo popular. Bueno, antes de seguir, Georgina, te admiro mucho. Me parece necesario que lo tenga que decir así públicamente y con estas palabras. Te admiro mucho y sigo mucho tu carrera política y me parece necesario y muy enriquecedor esto. Hablaste de muchas cosas, voy a retomar para atrás pensando en los feminismos y preguntándole sí a Lorena cómo es que los feminismos pueden ampliarse pensado desde una perspectiva más trans, travesti y no binaria, pensado en la prostitución también. Porque siempre que se habla de prostitución, a las personas trans se nos inserta en el trabajo de la prostitución como el único fin que parece que podríamos llegar o no a tener. Y esa brecha la estamos dando desde el cupo laboral trans. ¿Qué opinas, Lorena, al respecto? Loli, activa el micro. Sí, no se te escucha. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que la mayoría del colectivo trans travesti llega también a prostitución, rompiendo todo esquema y todo el marco que se le quiere dar a la persona gay, como le gustaría tener a la sociedad. Ya cuando sos traba es como que rompes con el esquema de la marica que tiene que ser la peluquera, la que la mina le va a llorar le pone el hombro. Ya cuando la traba ya se prostituye, llega para romper como con todo el esquema que la quieren enmarcar, como rompiendo eso, pero también como dejando a la población tan travesti, la sociedad, despojada de todo. O sea, nosotras emergemos a la prostitución despojadas, pero de todos, de todo lo que te imagines, de los beneficios que tienen ustedes como estudiantes, como desarrollarse como personas. Nosotros somos negadas hasta de nuestras familias, negadas totalmente. No sé si ustedes están siguiendo la historia del archivo Trans Travesti, que dicen que hasta su familia quemaban su foto para olvidarse de las trabas. O sea, mirá cómo nosotros peleamos contra eso, y que hoy todavía en el siglo XXI, 2021, seguimos teniendo todavía la desgracia de que todavía el cupo laboral trans travesti acá no se ejerza, de que tengamos tengamos la desgracia de tener compañeras 15, 16 años paradas en una esquina, abandonadas también por el Estado, que lo creemos tan cercano, y es como decía Georgina, te pintan todo como para llevarte para el lugar de ellos y que te quedes tranquila y no digas nada, como que, bueno, después sos títeres de ellos. Y con eso rompemos todo el tiempo el colectivo trans, que nosotros llegamos como para romper todo los que nos dicen que no hagamos, o sea, pero también peleando como para que se cumpla lo que nosotros pedimos. No pedimos nada más que se nos reconozca como, primero que todo, como pensantes, como disidentes, personas pensantes, capaces, después con libre de elección. Hay compañeras que queremos salir del trabajo sexual, hay compañeras que quieren y eligen el trabajo sexual, pero para las compañeras que elegimos el trabajo sexual, el acompañamiento de en sí,
de la sociedad, del Estado, pero principalmente de la sociedad, de la falta de empatía que hay cuando hablas de prostitución, como digo Georgina, o cuando hablas de las trabas, o hablas de las putas, o sea, hablar de la palabra sexo es tabú, hablar de las trabajadoras más todavía. Creo que estamos rompiendo nosotros con eso que ha sido tabú durante mucho tiempo, que hablar de sexo te libera, porque estamos reprimidas hasta con cosas. Nosotras mismas nos da pudor hablar de sexo. Y para nosotros es tan común, para las trabajadoras sexuales, por eso es tan común hablar de sexo. Y cuando nosotros nos planteamos educación integral, nosotros nos ponemos y le decimos, wow, educación integral. Y nosotros por ahí a veces hablamos de una educación sexual integral en nosotras mismas, que por ahí veces que no se dan ustedes cotidianamente en sus vidas íntimas. O sea, el sexo no tiene tanto alcance como nosotras. Nosotros creo que servimos para deliberar muchas cosas que muchas veces no se habla. De sexo es algo tabú no hablar. De las trabas también. No se habla de eso. Y creo que juntarse así en estos conversatorios con diferente gente, con estudiantes, como la mayoría de ustedes que viene de la universidad y nosotros de la calle, algo que me resonó que dijo Georgina, un pie en la universidad y otro en el barro. Creo que hay que pisar más el barro para entender todo esto, porque si no, acá con Agustina siempre decimos, o nos mandamos hasta el cuello en el barro, metiéndonos a fondo en todo esto, para entender bien de qué se trata cuando hablamos de trabajo sexual, del colectivo trans travesti. Hay que estar como bien informado y estar con la compañera para palmo a palmo, como están acá las chicas de la Anaí, como estuvo Agustina cuando estuvo acá en Río Cuarto, vio el trabajo que nosotros hacemos con las compañeras y creo que Anaí también ve el trabajo que nosotros hacemos con las compañeras y la fortaleza que nos damos mutuamente, ya que muchas veces decimos, ¿quién nos va a defender a nosotras? Y la idea es, si nosotras no nos defendemos, nosotras juntas, nadie nos va a defender. Nadie nos va a defender si nosotras no gritamos como estamos gritando hoy. El grito del reconocimiento del trabajo, el grito también de que la trata y la prostitución son dos cosas diferentes, pero que a la vez siempre, como lo quieren como unificar, prostitución es trata de personas. Entonces, pensándolo de esa manera, creo que falta como el desapego de eso, o sea, que prostitución no es trata de personas, que la trata de personas va por otro lado y que los de guante blanco, y ahí se mete la justicia en la trata, porque podemos ver y hablar de eso, porque entendemos muchas veces de esas cosas. Hablar de trata es hablar de la policía en sí y de las coimas que las trabajadoras sufrimos por parte de la policía. Cuando hablamos de trata, a ellos muchas veces hacen trata con nosotros, cobrándolo coima, parada, cobrándonos peaje, hasta para que no nos llevaran presa, pagan muchas veces un peaje para que nos dejaran trabajar. Entonces, ver que hoy, o sea, se puede hablar de mis compañeras y que estamos todas en lucha para fortalecernos, para acompañarnos, para tomar decisiones
acompañar a la compañera que está en actividad, y a la que no está en actividad acompañarla y poder generar pensiones, jubilaciones, trabajos para las compañeras, meter en idea eso en la ciudad de Río Cuarto. Yo hablo sobre la ciudad de Río Cuarto, meter eso como en la ciudad de Río Cuarto. Hay muchas compañeras que hoy se están alfabetizando, que están en proceso de capacitación y de inserción al trabajo, y hay otras compañeras que siguen trabajando. Somos aproximadamente 40 compañeras, empezamos con 15 compañeras, hoy tenemos a 40 compañeras, la ciudad es grande. Es difícil también que las compañeras lleven, al estar descreídas, porque están descreídas hasta de que se las puede sindicalizar, de que su trabajo vale, de que no están solas, porque hasta ellas mismas no se valorizan a veces cuando dicen, pero yo sindicalizar, pero sí, ¿sabías vos que la trabajadora sexual, hablarle a la compañera, porque muchas veces la compañera tampoco entiende qué es amar, qué son las trabajadoras sexuales, qué hay en el sindicato, hacemos todo eso. Y pedimos, como siempre pedimos, mejoras para las compañeras, educación para las compañeras, salud para las compañeras, que puedan desarrollar su actividad en la plena decisión propia y en los plenos de derecho que cualquier persona, mientras que no molestemos a nadie y estemos cuidadas y en condiciones de salud para desarrollar la actividad, apoyo el trabajo sexual. Gracias, Con todas, porque he vivido del trabajo sexual. ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy hoy? ¿Quién soy hoy? Puedo decir que lo aprendí de mi vivencia, de mi experiencia. O sea, uno habla de su propia experiencia. O sea, mi experiencia me da hoy a decir, quiero acompañar a mis compañeras, defiendo el trabajo sexual porque he vivido y vivo del trabajo sexual, no reniego para nada, pero como vuelvo a decir, necesitamos también el apoyo para las compañeras y en sí, quienes quieren dejar el trabajo sexual y que todavía, como dice Georgiana, Orellana se lo sigue como haciendo el análisis, pero son trabajadores sexuales, pero mira, listo, te van pasando como lista y no van llegando nunca al trabajo, entonces quedan, tampoco llegan, es todo como escribir un papelito, como dijo Orellano, el defensor del pueblo acá te cita por 1 hora y la charla son 2 minutos, y en un papel que después te diste vuelta y lo tiró al tacho porque no le importó nada lo que le fuiste a decir. Entonces también pensar en eso. Antes que termine, redondeando, agradecerles a todos, a todes y a todes que podamos tener este encuentro, a mi compañera, a Orellano, por volverlos a encontrar y pensando que la política que venimos peleando es justa para nuestras compañeras. Así que un beso grande para todos. Que la pandemia se vaya y que nuestras compañeras puedan seguir llevando el alimento a sus hogares, que nosotras planeemos cómo acompañar al colectivo de trabajadoras sexuales desde los puntos donde estemos. Nuestras compañeras hoy carecen, como dijo Orellano, de desalojo de los alquileres, de falta de comida. Nosotros acá las compañeras tenemos
la olla popular, que seguimos como recolectando alimentos para las compañeras, útiles, calzados, frazadas, como para también, no sé, para que no se sientan solas. No sé, o ustedes allá cómo la está tratando la pandemia a las compañeras en la calle. Bueno, acá nosotros tenemos a 4 compañeras que están en situación de calle, que estaban en un hospedaje y por no poder trabajar las sacaron a la calle. Hoy están durmiendo en las vías. Nosotros no tenemos todavía un espacio físico acá donde se las pueda reclutar o tener una casa hogar para las compañeras. Así que lo que hacemos nosotras es todos los días, a la mañana llevarle como el desayuno, al mediodía la comida, como para que no se sientan solas. Así que bueno, contarles eso, qué hacemos nosotras acá en Río Cuarto, y decirles que seguimos trabajando. Y que a todos los que están estudiando Derecho, derechos humanos, derecho judicial, que piensen en las poblaciones que son más vulnerables a llegar a que se los defienda de cualquier tipo de acoso que pueda sufrir una persona. O sea, pensar eso como a los que estudian derechos humanos, a los que estudian abogacía, a los que estudian periodismo como Astor ahí, que piense también y pensar, ¿no?, en qué manera pueden aportarle a ustedes como sociedad a la población de trabajadores sexuales y a la población trans travesti, para que puedan como llegar a los espacios que no estamos llegando, no estamos llegando, y es impensado que no estemos llegando. Un beso. Gracias. Hay una pregunta en el chat que dice si tienen algún sitio web, pueden seguir las redes desde Amar, en Instagram, Facebook y demás. Sí, hay una página web, ¿verdad? Ahí, Georgina, ¿no? Hay una página web también. Hay varios comentarios, pero me gustaría aclarar en sí, retomando lo que dijo Georgina al principio, que es el proceso de acompañar las identidades políticas y las individualidades políticas de cada individuo. Retomo y sigo, que ese es el proceso que tenemos que dar desde el estudiantado. Hacer un acompañamiento real a las personas y a las necesidades políticas que propongan las poblaciones, porque si no vamos a seguir siendo personas totalmente externas, hablando y complejizando sobre vidas que no nos corresponden. Pregunta que se quedó muy atrás para Georgina, que dice en relación al vínculo entre el sistema educativo y las luchas populares, si hay experiencias de articulación o estrategias entre Amar y el sistema educativo de nivel medio. Pensado, por ejemplo, en la ESI, en la escuela y no en las universidades, como que hay un potencial para explotar, es lo que plantea la pregunta. Mira, es un camino que empezamos a iniciar, también producto de las demandas que fueron llegando al sindicato, ¿no? Compañeras que abandonaban el nivel medio porque no podían compatibilizar el trabajo sexual con los horarios, muchas otras que frente a la pandemia tenían una desigualdad en cuanto al acceso digital, ¿no?, de internet, que se le era muy difícil poder seguir sus clases bajo las nuevas vías que nos impone la pandemia, y que muchas viven en contextos de hacinamiento, en hoteles, con condiciones insalubres, donde no pueden ni siquiera acceder a un acceso a internet, y donde hay una población, que es la población y el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, que atraviesa un fuerte grado de alfabetización digital. No, hoy por hoy, en la actualidad, hasta para hacerte un trámite, si perdiste el documento,
tenés que pedir un turno a través de internet. Y eso ya nos deja a nosotras en una situación desigual, porque no contamos con las herramientas digitales, actuales, para poder hacerle frente a la pandemia y al sistema educativo como está propuesto en este momento a través de clases de Zoom, por Meet, a través de clases por Classroom. Bueno, hay distintas alternativas en torno a cómo acceder a las clases a través de la digitalización. Sumado a eso, también lo que nos ha pasado y nos ha venido pasando son situaciones que atraviesan les hijes de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales, sobre todo en la secundaria, porque hoy por hoy creo que el saldo que nos ha dejado lograr y haber tenido una sanción a que el aborto sea legal, seguro y gratuito en nuestro país es un saldo organizativo en todos los centros de estudiantes. No hay una politización de los estudiantes en torno a los temas de agenda de los feminismos. Y claramente esta discusión del trabajo sexual hace parte de ese entramado, ¿no? Hace parte de discusiones que también se dan dentro de los centros de estudiantes y que están presentes en los colegios secundarios. Y que hay muchas trabajadoras sexuales que han manifestado, digo muchas no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que tenemos casos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de San Juan, en la provincia de Formosa, inclusive de hijas de trabajadoras sexuales organizadas, que son visibles, que han atravesado situaciones de discriminación en los colegios por parte de sus compañeros y sus compañeras. Y eso a nosotras primero nos llevó a pensar, bueno, ¿cuáles son las herramientas que cuenta el sistema educativo para poder afrontar este tipo de situaciones? Tuvimos una primera instancia de reunión con el Ministerio de Educación a nivel nacional, justamente con quienes están a cargo también del programa de educación sexual integral, manifestándole nuestra preocupación por estos problemas que intenté un poco enumerarlos, y también a ellos y a ellas le costaba darnos una respuesta en el momento en decir, bueno, ¿qué hacemos si a un hijo de una trabajadora sexual se le burla o se le cuestiona que su mamá es trabajadora sexual? Y aparte en los términos que se dan, ¿no? Porque hubo una situación, por ejemplo, en la que la hija era una chica, ¿no? La hija de la trabajadora sexual defendía el derecho a que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo. Era una discusión propuesta por un juego en la materia de educación sexual integral. Y entonces el juego consistía en poder contar a sus compañeros algo, una historia que sea verdadera, otra historia que sea falsa, y que los compañeros puedan adivinar cuál era la historia verdadera y cuál era la historia falsa. La hija de la trabajadora sexual contó que su mamá era trabajadora sexual y después contó que tuvo un accidente cuando era chica. Todos pensaron que la historia real era que tuvo un accidente cuando era chica, le habían puesto como que era una historia falsa que su mamá era trabajadora sexual. Lo contó y dijo que nadie había adivinado, porque la historia verdadera era que su mamá era trabajadora sexual, que es trabajadora sexual, que está organizada y que hace parte de la cocina de la Casa Roja, que está en el barrio de Constitución. De hecho, la escuela también está en el barrio de Constitución. Y se terminó como generando un conflicto en el recreo, porque escuchó que varias de las compañeras de su grado, de la burbuja en la que ella estaba, comenzaron a decirle, tu mamá era una puta, pero con una mirada ya peyorativa, ¿no? Y descalificadora hacia lo que ella había decidido contar dentro del aula. Cuando nos contaron eso, nosotras decidimos primero ir a hablar con la hija de la trabajadora sexual y decidir de manera conjunta de qué manera creía tanto ella como la madre que nosotras del sindicato la podíamos acompañar. Y bueno, era ir a la reunión en la que la habían citado, porque esto había terminado con un conflicto medio violento, una pelea en el patio del colegio,
la directora lo primero que manifestó, bueno, nosotros recibimos acá a todos, no nos importa si son migrantes, porque encima la compañera es migrante, digamos, su mamá es dominicana, de República Dominicana, así que imagínense que ahí nos enfrentamos a muchos estigmas. Estigma por ser puta, por ser negra, por ser mamá soltera. O sea, había demasiados estigmas para que la escuela, el sistema educativo pueda tener un abordaje de manera integral. Cuando le manifestamos esto, una de las cosas que nos preocupa a nosotras es pensar la ESI en clave abolicionista. Es decir, nosotras sabemos que las discusiones las tenemos que dar en los ámbitos políticos porque la lucha nuestra es política y porque luchamos para que el trabajo sexual sea reconocido. Pero no nos parece que también el estigma, el hostigamiento y las situaciones de discriminación las tengan que atravesar nuestros hijos. No nos parece, no nos parece que esa sea la salida, ni tampoco que sea la respuesta por parte del Estado ni del sistema educativo. Así que una de las cosas que le manifestamos es que nosotras no queremos que los debates en torno al trabajo sexual, pensando nuevamente en estos paralelismos, regulacionismo versus abolicionismo, hagan parte de la ESI, porque queremos que nuestros hijos tengan el derecho a poder transitar su proceso escolar en igualdad de condiciones con el resto de los niños. Eso por un lado. Y después, pensar, ¿no?, que cuando los hijos de las trabajadoras sexuales manifiestan, que están empezando a contar por qué sus madres son trabajadoras sexuales, también eso es un producto de la visibilidad del movimiento de trabajadoras sexuales, ¿no? Abandonar el silencio, ¿no? Y que en vez de preguntarnos a nosotras, como le dijimos a la directora, que nos dijo, bueno, ¿yo cómo voy a saber que tengo hijos de trabajadoras sexuales? Y es un barrio de Constitución en donde todo el barrio de Constitución es zona de trabajo sexual. O sea, también es esto, como si vos tenés una escuela, si vos me decís que hay una escuela, no sé, en Palermo, bueno, puede ser, pero si tenés una escuela en plena zona de trabajo sexual, también tenés que tener una perspectiva, ¿no? En decir, bueno, seguramente los hijos de esas compañeras que están paradas en las esquinas, ¿a qué escuela van? Y ahí volvemos nuevamente a que queda reflejado, ¿no? Queda justamente reflejado cómo nos piensan a las putas. A las putas nos piensan solo paradas en las esquinas. No nos piensan ni como sujetos políticos, ni como delegadas gremiales, ni como feministas, ni como madres. O sea, la única manera que se pensó a la prostituta es parada en la esquina, en el calabozo, y nada más. Entonces, justamente no pensarnos a nosotras de una manera integral, es decir, bueno, la puta vive en algún lugar. ¿Dónde va a vivir la puta? La puta seguramente tiene familia. ¿Cómo están constituidas esas familias? ¿Son familias monoparentales? ¿Vuelven a repetir el estereotipo de la familia tradicional? ¿No? ¿Cuáles son las redes que tienen las putas? Porque también las putas siempre fueron pensadas como personas solitarias, ¿no? Personas que están como atravesadas por ese aislamiento social. Por eso siempre es pensado como vayamos a salvar la puta, porque la piensan a la puta sola, la puta que no tiene a nadie más que ella misma y su esquina. Pero en realidad la puta tiene una red de contención, tiene una familia, tiene un entorno, tiene amistades, tiene proyectos. Entonces, eso creo que es una de las cosas que en el sistema educativo, cuando se atraviesan este tipo de problemáticas y llegan estas demandas a nuestros sindicatos, quedan reflejados. Y después trabajar esto en términos de discriminación. O sea, esto es claro, no es decir, bueno, esto es una discusión no resuelta por las feministas. No, esto es discriminación. Que nuestros hijos pasen por este tipo de situaciones se llama discriminación. No podemos bajarle el tono y decir, no, bueno, esto es algo que solamente es producto de lo que no pueden resolver las feministas. No, tu sistema educativo tampoco puede resolver, porque tampoco pensó nunca que las putas pueden ir a la escuela o que los hijos de las putas están dentro del aula. Justamente partiendo de la idea de pensar una educación sexual integral, ¿no? La sexualidad pensada en términos integrales. Así que ese es un poco el transitar que vamos teniendo con el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y digo que esto también es nuevo porque a nosotras también nos costó mucho poder pensar como una mirada integral de las trabajadoras sexuales. O sea, vamos tejiendo articulación con el Estado a medida de las problemáticas y demandas que van llegando a nuestros sindicatos.
por eso de nuestros inicios, la demanda digamos, la asesoría, que es más demandada por nuestra población, es la legal, porque la mayoría de los problemas que tenemos nosotras tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la criminalización. De hecho, el 80% de quienes se acercan al sindicato o quienes nos organizamos en AMAR, parte de la violencia policial, del pago de coimas, de ir a ver, de haber caído presa, de transitar por el sistema judicial, por un juicio de la tenencia de nuestros hijos, que también es una realidad que pasa sobre todo a las mujeres cis trabajadoras sexuales, mamás. Y ahora una de las cosas que logramos sí articular con el Ministerio de Educación es poder tener un espacio dentro del sindicato para poder trabajar de manera integral con aquellas compañeras que no están dentro del sistema educativo. O sea, esas trabajadoras sexuales que no saben leer ni escribir, esas trabajadoras sexuales que temen ir a una aula y ser miradas no como el bicho raro, poder generar un espacio de integración y de vinculación. Volverlas a vincular con el sistema educativo es que el Ministerio de Educación baje al territorio. O sea, es la forma en la que vos podés mostrar que tu sistema educativo es integral, no discrimina, es de puertas abiertas y que está para incluir a todos los sujetos de esta sociedad. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hacer en las próximas semanas, tener ese espacio de integración en el sindicato para volver a vincular el sistema educativo a aquellas compañeras que abandonaron, y también pensar cómo volver a vincular a aquellas compañeras que nunca terminaron la primaria, que no saben leer ni escribir, y eso verdaderamente a nosotras nos preocupa, porque justamente esas compañeras son que cuando van detenidas firman y no pueden tener la posibilidad de saber qué es lo que están firmando. Y a veces la policía juega mucho con eso, ¿no? Con nuestra ignorancia, con nuestro no acceso a la educación, juega mucho con la exclusión histórica que atravesamos las trabajadoras sexuales. Por eso si vamos a pensar una ESI, pensemos primero que no se cuele la discusión ahí del abolicionismo, porque genera mayor estigma social del que ya atravesamos y tenemos las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y pensar también la discriminación, ¿no? El estigma, la discriminación, y pensar las deudas que tiene el Estado para con las trabajadoras sexuales, sacarlo también de la trata de personas, basta de equiparar trata con trabajo sexual, y que cuando hablemos de la trata de personas tengamos un enfoque más laboral, ¿no? Porque la trata de personas no solamente existe dentro del mercado sexual o del comercio sexual, sino que también da cuenta en otros establecimientos laborales, y que de eso no se habla y de eso no se dice, como lo es el trabajo rural o el trabajo textil. Eso también da cuenta, nuevamente nos lleva a replantearnos esta discusión que es meramente moral. No pensar, sí, hablar de la trata de personas, pero hablar también en términos más generales y no solamente reducirlo en trata igual prostitución, o repetir, repetir las construcciones de las narrativas que terminan generando mayor estigma social a quienes ejercemos el trabajo sexual. Bien, estamos llegando casi al final de esta charla. No sé, Anaí, si querés tomar la palabra, te cedo, a vos también. Sí, bueno, efectivamente está terminando, lamentablemente. Bueno, realmente creo que todo lo que escuchamos nos interpela muchísimo como universitarias, nos interpela como esperábamos, interpela a la academia, pero también nos interpela subjetivamente y sobre todo políticamente, en esto que decía Agustina al principio, de cómo pensamos a la educación, cómo pensamos a la acción individual, cómo pensamos a la acción colectiva en un marco de justicia social.
qué tipo de construcción de justicia social estamos pensando, qué tipo de educación estamos pensando, y también cuál es el rol de la educación pública, otra vez volviendo a eso. Así que yo creo que, por supuesto que no tengo nada para agregar, porque realmente, no sé, vuelvo sobre la cuestión de la instancia histórica que implica tener a estas dos compañeras hablando acá de primera mano. Me parece que es un privilegio que tenemos todos quienes estamos acá, de tener de primera mano a las compañeras Georgina y Lorena, hablando del horizonte político desde el cual se construyen a sí mismas, desde el cual construyen sus luchas colectivas, y desde el cual además están pensando mundo y están pensando las instituciones. Es una apuesta política para con la comunidad. Entonces, me parece que es enorme, es súper emocionante, así que yo nada más tengo para decir de parte del grupo de investigación que represento, muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahora toca a la universidad estar a la altura de todo lo que escuchamos, ¿no? No sé, Abu, si querés agregar algo más. No, simplemente eso que dijiste, que toca estar a la altura y toca repensar incluso las prácticas profesionales y las prácticas sociocomunitarias que se hacen desde la universidad hace bastante tiempo, y más en la carrera de abogacía, porque sabemos que el Estado de Córdoba es policial y represivo. O sea, te digo esto porque es sabido, digamos, la policía reprime constantemente, entonces tenemos que tener un cuerpo de abogados y abogadas que tengan un proceso de gremialización y que estén a la altura de acompañar las luchas populares, porque si no, creo que la educación pública pierde sentido. El sentido de la educación pública, y lo pregunté a modo de afirmación, es acompañar las luchas populares y es fortalecer a compañeros que están con los pies en el barro, ¿no? Por supuesto, porque si no tenemos los pies en el barro como estudiantes y como trabajadores también, no tiene sentido la educación pública. Bueno, muchas gracias. Entonces, toca ahora a devolverle al pueblo la universidad. Ese sería, un poco nos quedamos con eso. Muchas gracias, Lilian, perdón por la invitación, a los estudiantes que se sumaron, a las compañeras. Muchas gracias a Astor también por la moderación. Y con esto damos por terminado este conversatorio que tiene su continuidad el día jueves, donde vamos a hablar sobre feminismo y punitivismo, y el próximo martes, a su vez, donde va a haber un análisis del fallo a Diana Zacayán, así que esta conversación sigue. Bueno, muchas gracias. No sé, Lilian, si querés decir algo. No, yo, bueno, más reiterar mi total agradecimiento a ustedes, Anaí, Agustina, bueno, José, que han organizado, Astor, Lorena, Georgina, que han organizado y generado este espacio, que para el seminario que estoy a cargo de Derechos Humanos es fundamental porque, bueno, un poco representa la idea con la que nosotros proponemos el espacio de seminario de Derechos Humanos en la carrera de abogacía, profesora de ciencias jurídicas y en forma optativa es para trabajo social y filosofía. Y digo, este espacio representa un poco la propuesta que todos los años hago desde el seminario en el marco de estas carreras y de la universidad pública. Entonces, bueno, es muy fuerte haberlo, yo creo que es la primera vez que siento que logré. Lamentablemente es un espacio virtual, hubiera sido genial, bueno, ya lo volveremos a hacer seguramente cuando tengamos la presencialidad. Entonces siento que es la primera vez que los estudiantes, las estudiantes, pueden vivenciar lo que yo siempre trato de repetir, y soy muy pesada con esto, de que los derechos están en la lucha, digamos, lo que nosotros estamos escuchando son las voces que definen los derechos, y siento que están siendo derechos. Bueno, que estas luchas vamos por la institucionalidad, seguramente, pero acá se juegan los derechos. Me parece que en lo que escuchamos de Lorena, Astor, Georgina,
bueno, todos ustedes creo que definen los derechos. Me parece que la universidad desde la universidad tenemos que empezar a concebir los derechos al revés, digamos, desde las luchas y después estudiarlos en la institucionalidad. En las universidades se estudia al revés, empieza por la institución que representa, ya sabemos, ese patrón de poder colonial que incluye excluyendo, porque el derecho tiene mucho de eso también. Bueno, esto que dice Georgina está muy claro, digamos, todo el derecho lo que ha hecho es excluir toda la diversidad, excluir las disidencias, excluir, a la vez que en forma perversa incluye. Entonces me parece que estas luchas son las que rompen ese concepto, esa concepción, están agujereando a la universidad, a las instituciones. Cuando digo instituciones, digo justicia, derecho, educación, todo lo institucionalizado. Creo que estos espacios, como dijiste, Astor, en algún momento, bueno, son los que están rompiendo un poco estas ideas, estas concepciones tan arraigadas de formación. Por eso mi obsesión casi por rever y revisar y romper la formación de los abogados, ¿no? Que están orientados, y a las abogadas y a las abogades, que están orientados a la reproducción de un sistema que ya no da para más, digamos, no da para más. Entonces, siento que esto está rompiendo un poco, o es el camino, todas estas voces, empezar a ingresarlas a la universidad para que empiecen a romper. Creo que es la única manera, romper en todos los sentidos. O sea, ustedes le dan, me parece que bueno, siento eso. Este primer encuentro me voy súper enriquecida. Supongo que los otros será cada vez mayor. Gracias, Georgina, por tu tiempo, por tu generosidad, Lorena, Astor, bueno, todos, y bueno, seguiremos generando estos espacios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría cerrar con una frase de Georgina que dijo hace poco en Instagram y que nos quedó bastante importante remarcarla en este momento en el que estamos ahora, para repensar realmente qué prácticas son las que después podemos poner en la territorialidad. Así que espero que les haya servido mucho esta charla para enriquecer su acompañamiento institucional. Y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, un abrazo para todas, para todos. Un abrazo, Lorena. Nos vemos en los próximos encuentros. Y sí, lucha. lo mismo que en el chat, que compartir el hecho de que todavía Tehuel la Torre sigue desaparecido y la deuda del grupo laboral trans. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Georgina, un placer otra vez, renovar el saludo para todas, que estos espacios se sigan dando para que podamos seguir poniendo en debate esto que... Te silencio, Loli. Bueno, que dejamos todo este tema picando para la próxima reunión, para que se quemen la cabeza los que están estudiando. Así que bueno, nosotros con los Georgina venimos y tiramos bomba y ustedes se queman. Un beso grande y que se sigan ampliando estos espacios de debate para que podamos seguir nosotras metiendo nuestra política, nuestra idea de, para nosotros, para el colectivo, para nuestras compañeras, hablar de algo que no se habla pero que está en todo aspecto de la sociedad. Así que un placer.
Nos vemos en la próxima. Tomen mucho café, piensen mucho y nos vemos en la próxima. Y a las que no hablaron nada en esta reunión, la próxima reunión, hablen. Porque si no, así no vale. 2 personas no hablan cuando hay 40 y pico, 60 y pico en una reunión. Chao. Chao, chao. Chao. Sigamos difundiendo lo de Tehuel. Porfa. Chau, chi.